Las campanas siniestras de la iglesia de Caupi. En lo más alto del barrio de Caupichu, donde la neblina parece aferrarse a las paredes como un susurro eterno, se alza la antigua iglesia de San Lázaro Mártir. El campanario, erguido como un dedo huesudo que apunta al cielo, ha permanecido mudo por décadas. Las campanas no suenan desde 1963, el día que el padre Alvarado fue encontrado colgado de una de sus sogas, con los ojos arrancados y una sonrisa cosida con alambres oxidados. Desde entonces, el templo fue clausurado y la entrada sellada con cadenas benditas. Pero los vecinos aseguran que, en ciertas madrugadas frías, cuando la bruma es más espesa y las velas titilan sin razón, se escuchan las campanas repicar. Un sonido grave, tembloroso, que no anuncia misa, sino muerte. El campanero que nunca existió. Ángela Viteri era una periodista de investigación que había oído hablar de la leyenda. La historia le parecía ridícula, hasta que su hermano menor, Diego, desapareció tras grabar psicofonías cerca del cementerio contiguo a la iglesia. El último mensaje de voz que le envió fue apenas un susurro. Las campanas no deberían sonar. Ángela regresó a Caupicho después de años, decidida a entrar en la iglesia. Con la ayuda de un viejo sacristán, don Fermín, logró abrir una pequeña puerta lateral. El aire adentro estaba denso, como si cada rincón susurrara oraciones en un idioma muerto. Los bancos estaban cubiertos de moho, y el altar principal estaba ennegrecido, como si hubiera ardido en llamas infernales. En el campanario halló algo imposible, una figura encapuchada vestida con sotana, meciendo lentamente la cuerda de la campana. El rostro, al descubrirlo, era una máscara de piel humana, con múltiples ojos cosidos en la frente. No era un hombre, era algo más antiguo. Algo que nunca debió ser despertado. La campana comenzó a sonar por sí sola. Con cada toque, el eco arrastraba lamentos de ultratumba. Desde la cripta bajo el altar comenzaron a emanar manos negras, uñas podridas rasgando el suelo, como si quisieran salir. Ángela huyó. El rito de los condenados. Los documentos hallados en la sacristía contaban una historia prohibida. En 1867, la iglesia fue construida sobre los restos de un templo pagano, donde se ofrecían sacrificios humanos a un ente llamado el campanero del ocaso, un ser que solo podía ser invocado mediante 13 campanadas a medianoche, durante la luna roja. El último padre que lo intentó, Alvarado, enloqueció y quiso sellar el lugar, demasiado tarde. Desde entonces, cada 50 años, el ente despierta. El pueblo sufre la maldición, uno a uno. Los nombres que fueron inscritos con sangre bajo la campana son arrastrados, sus cuerpos encontrados con cuencas vacías y lenguas devoradas. Ángela, horrorizada, halló su propio nombre entre los nuevos sacrificios. Las campanas llaman a los muertos. El 3 de noviembre, noche de luna roja, la campana repicó por sí sola. Los perros aullaron. La electricidad falló en todo el barrio. Desde la iglesia comenzó a salir un humo oscuro, como si el infierno se filtrara al mundo. Ángela, junto con don Fermín y 3 jóvenes del barrio que querían ayudarla, entraron para sellar la grieta del altar con un ritual encontrado en un manuscrito sellado con cera negra. Pero apenas comenzado el cántico, los muros temblaron y un coro de voces muertas comenzó a recitar en respuesta. Uno por uno, los acompañantes fueron desapareciendo entre sombras, absorbidos por las paredes como si el templo los reclamara. Fermín fue el último, ofreciendo su alma para completar el conjuro. Ángela logró sellar la cripta, pero al salir, se dio cuenta de que el mundo afuera estaba quieto. Todos los vecinos dormían con los ojos abiertos, murmullando salmos ensangrentados. La última campanada. Cada noche, una nueva campanada suena desde la iglesia, aunque ya no hay campana. Ángela fue vista por última vez caminando por la calle 6 de diciembre con una cuerda invisible en las manos, como si siguiera tocando algo que solo ella podía ver. Y desde entonces, cada vez que alguien nuevo llega a Caupicho, las campanas suenan. 1, 2, 3, hasta llegar a 13. Entonces, alguien muere con la boca abierta, los ojos vacíos y un sonido metálico en el oído. Dicen que el campanero aún camina en la niebla. Y sigue llamando. Los barrios malditos. Los ecos llegan a Chillogallo. Desde la noche de la última campanada, algo comenzó a despertar en los barrios aledaños. En Chillogallo, una familia entera fue encontrada rígida en la mesa del comedor,
con los rostros hundidos en el plato y la piel cubierta de ceniza negra. El más pequeño, de apenas 6 años, sobrevivió, murmurando una frase ininteligible. Él viene desde la torre, a tomar más voces. Nadie entendía a qué se refería, hasta que un grupo de jóvenes encontró un mural pintado con sangre en una pared abandonada. Mostraba el campanario de Caupicho y decenas de figuras con sotanas negras marchando por las calles, arrastrando campanas rotas detrás de ellos. Algo se estaba propagando. Algo que no caminaba, sino que resonaba. Entidades en la bruma. Un sacerdote enviado por el arzobispado de Quito, el padre Gabriel Terán, fue convocado para investigar la iglesia de Caupicho y las muertes extrañas. Lo acompañaron 2 investigadores de lo oculto, Santiago Rendón y Elena Tovar. En la iglesia descubrieron que el sello de la cripta había sido roto nuevamente desde adentro. No quedaba rastro de Ángela Viteri, pero sí encontraron su cuaderno de notas, completamente ennegrecido, y en una de sus páginas, escrita con sangre: no hay escapatoria. Las campanas han sido escuchadas en los sueños de otros. El campanero ya no está solo. Durante la investigación, el padre Gabriel comenzó a escuchar campanadas en su cabeza, incluso en silencio absoluto. Fue encontrado días después en su celda, con clavos oxidados en la lengua y una cruz invertida grabada en su pecho. La procesión del metal podrido. Vecinos de la Magdalena, El Pintado y La Mena reportaron una serie de apariciones inquietantes. Figuras encapuchadas caminando en fila durante la madrugada, arrastrando cadenas y campanas oxidadas que no hacían ruido al golpear el suelo, pero sí vibraban en el alma de quienes las veían. Un vídeo viral mostró a uno de estos seres detenerse frente a la cámara y voltear su rostro. No tenía ojos, solo cuencas ardientes, y su boca abierta expulsaba cenizas con rezos al revés. La figura apuntaba siempre en dirección al sur. La gente comenzó a abandonar los barrios. Otros comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Quienes quedaban, se encerraban y sellaban sus casas con sal, crucifijos o huesos de animales. Pero nada detenía a las entidades. El nacimiento de los repiques negros. Elena Tovar, única sobreviviente del grupo original, descubrió en los textos malditos que el campanero no era una sola entidad, sino el primero de 13 heraldos del silencio oscuro, un ritual apocalíptico cuyo propósito era hacer callar al mundo con campanas malditas. Cada vez que una nueva campana suena en un barrio, una parte del alma colectiva del lugar es arrebatada. El sonido invoca a una entidad distinta. En Chillogallo, la mujer del tañido rojo, que camina sin pies y canta salmos en lengua muerta. En La Mena, el niño de la cuerda podrida, que entra por las ventanas y deja marcas de soga en los cuellos de los durmientes. En El Pintado, el monje sin rostro, que se refleja en los espejos a las 3:33 de la madrugada, detrás de quien lo mire. Elena corrió al sur, desesperada por encontrar una solución antes de que llegaran a Quitumbe, donde, según los textos, se encuentra la campana original, forjada en el corazón de un volcán extinto y bañada en la sangre de los primeros mártires falsos. Las campanas llaman al abismo. Las noches ya no eran silenciosas. Incluso con los oídos tapados, las personas comenzaron a escuchar un repique sordo desde el interior de sus cráneos. Las pesadillas se transformaron en visiones compartidas, donde miles de cuerpos marchaban en fila hacia un abismo, guiados por los 13 heraldos de la campana. Elena llegó a Quitumbe, donde encontró la última pieza del ritual, un órgano hecho de huesos humanos y cuerdas vocales. Allí, comprendió la verdad final. Cada vez que una campana suena, un barrio muere en espíritu. Cada 13 barrios, el mundo pierde la voz. Y entonces, ella misma la escuchó. La primera campanada de Quitumbe. Grave. Lejana. Irrevocable. El umbral tras el altar. Elena Tovar, consumida por el terror y la culpa, regresó a Caupicho. Esta vez no estaba sola. Con ella iban 5 sobrevivientes de los barrios marcados. Luis Bastidas, es militar, cuyos hijos desaparecieron tras escuchar una campana invisible. Sor Micaela, una monja excomulgada que asegura haber visto al campanero en sus visiones. Yadira Mena, joven médium que perdió a su madre en La Mena durante el ataque del niño de la cuerda. Valentín Loaiza, curandero indígena de Loja, experto en sellos de protección. Israel Barragán, técnico de sonido que captó psicofonías de las campanas repicando bajo tierra. Durante la noche del 5 de agosto, justo antes de que la luna entrara en sombra total,
el grupo descendió al cementerio olvidado tras la iglesia. Allí, entre lápidas rotas y cruces oxidadas, encontraron una puerta de piedra cubierta de símbolos sagrados invertidos. La inscripción decía: «Donde la tierra calla, el eco despierta. Aquí yacen los portadores del repique eterno». Valentín selló el lugar con un círculo protector hecho de huesos de animal, mientras Elena recitaba las palabras que aprendió en Quitumbe. La puerta se abrió. El camposanto de los que nunca murieron. El subsuelo era una ciudad de cadáveres. No solo tumbas. Había pasadizos, criptas antiguas, capillas subterráneas decoradas con calaveras que lloraban sangre seca. Allí moraban los primeros servidores del campanero, monjes ciegos, emparedados vivos, y niñas de coro que jamás dejaron de cantar. Uno por uno, los sobrevivientes comenzaron a escuchar campanas diferentes. Yadira escuchó un tañido agudo que la hizo sangrar por los ojos. Luis sintió el metal oxidado de una campana golpeando su pecho desde dentro. Sor Micaela cayó de rodillas cuando una figura de hábito carmesí le dijo: «Tú tocaste por mí cuando eras niña». Las campanas no eran objetos, eran presencias. Cada una contenía el alma de un mártir maldito que jamás fue liberado. Y debajo de todas ellas, había un abismo. La fosa del repiquero negro. En el centro del cementerio subterráneo encontraron la fosa del primer repiquero negro. Un ser que no tenía rostro, solo una gran campana en lugar de cabeza, de la cual colgaban lenguas humanas. Cada vez que la campana sonaba, los muertos del cementerio se agitaban en sus tumbas. Israel grabó el sonido, pero su cuerpo explotó en una nube de ceniza. En su lugar quedó una psicofonía repetitiva. 33 campanadas. 13 heraldos. Una tumba. Un silencio. Luis intentó disparar al repiquero, pero el metal de las balas se derritió al contacto. Sor Micaela se sacrificó, cantando el Salmo de los Muertos en latín, mientras Elena y Valentín descendían más abajo, donde la tierra ya no olía a tierra, sino a metal oxidado y carne quemada. Allí, hallaron un altar profano, una campana hecha de huesos humanos y sangre solidificada, colgada sobre un cráneo gigante. Cada repique hacía vibrar el aire como si el universo se quejara. Elena comprendió, ese lugar era el corazón del repiquido. Y si no lo destruían, el mundo entero sería silenciado. El ritual de la última lengua. Con las últimas instrucciones del grimorio encontrado en Quitumbe, Valentín talló un sello en su propio pecho con un cuchillo de obsidiana. Elena, sangrando de las orejas por el tañido incesante, subió al altar y cortó su propia lengua, ofreciéndola como tributo final. El cráneo gigante gritó. Las campanas explotaron en un lamento que partió las piedras. Los monjes ciegos comenzaron a arder. Las tumbas colapsaron. El cementerio entero tembló como si estuviera vivo. Y entonces, el silencio. Elena despertó sola, entre ruinas. Las campanas habían callado. Pero en su mano apretaba algo frío, un pequeño trozo de metal, parte de la campana del repiquero negro. Al salir, el mundo parecía tranquilo. Pero en el horizonte, muy lejos, se alzaban nuevos campanarios, donde nunca antes hubo iglesias. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El despertar de las voces sepultadas. El eco que no murió. Elena pensó haberlo sellado todo. Había sacrificado su lengua, enfrentado a los heraldos y destruido la campana de hueso. Pero 3 días después del silencio, las campanas volvieron a sonar. No desde el campanario, sino desde debajo de la tierra. Desde el cementerio detrás de la iglesia, los suelos comenzaron a agrietarse. Testigos afirmaron haber visto columnas de humo negro salir desde las tumbas abiertas y figuras flotantes, sin piel, caminar por las calles en medio de la niebla.
Las campanas no eran instrumentos, eran puertas. Y alguien las estaba abriendo desde adentro. Los caminantes del repique. En las calles de Caupicho, de la Recoleta y hasta Carcelén, comenzaron a verse figuras translúcidas. No eran simples fantasmas. Eran las almas invocadas por los campaneros malditos, entes sin recuerdo, atrapados entre el lamento y la rabia. Un niño sin rostro cantaba desde los techos: 1, 2, vendrá por vos. Una anciana sin ojos se sentaba en los portales, con las manos cruzadas, tocando una campana invisible y dejando sangre bajo sus pies. Un hombre de traje, sin boca, aparecía en los espejos justo después del tercer repique, apuntando hacia la iglesia. Cada aparición venía acompañada por un toque de campana que no provenía de ningún lugar físico. Solo podía escucharse dentro del cráneo, como si el sonido estuviera vivo. El campanario negro y los fantasmas del coro. Elena regresó a la iglesia de Caupicho. El campanario, que creía destruido, estaba ahora más alto, ennegrecido y cubierto de símbolos extraños tallados con uñas. De su interior colgaban campanas que no existían antes, hechas con cráneos, piel estirada y cuerdas vocales. Cuando entró, la temperatura descendió en picada. Una voz infantil le susurró al oído: «Nos tocaste, nos despertaste. Ahora toca tú». En lo alto del campanario estaban los fantasmas del coro, antiguos niños de misa, ahora deformados por siglos de rituales. Flotaban sin piernas, con las bocas cosidas y ojos vacíos que lloraban cera caliente. Cada vez que Elena intentaba hablar, las campanas sonaban y los niños cantaban. Luis, uno de los últimos sobrevivientes, subió tras ella y no bajó. Fue absorbido por una campana que lo dejó suspendido, meciéndose suavemente mientras su sombra proyectaba un rostro que no era suyo. El cementerio abierto. Mientras tanto, en el cementerio, las tumbas ya no eran tumbas, sino puertas abiertas. De ellas salieron entidades que ya no eran humanas. El tañedor del torso roto, un cuerpo partido en dos que se arrastraba mientras tocaba campanas clavadas en sus costillas. Las novicias del silencio, monjas sin cabeza que caminaban en fila, dejando cruces invertidas por donde pasaban. El obispo putrefacto, una criatura con mitra, pero con un agujero por rostro, de donde salían las voces de todos los condenados. La niña del altar frío, que ofrecía campanas a los niños del barrio, y cuando las tocaban, desaparecían en sus propias sombras. Elena entendió entonces que el ritual de silencio había fallado. Lo que destruyó no fue el corazón del mal, sino su candado. El verdadero poder de los tañidos no estaba en las campanas, sino en las almas que respondían a ellas. El llamado a la última vigilia. Un cuaderno antiguo apareció entre las ruinas del altar. En él, un texto apenas legible decía: «Cuando el último repique suene 13 veces desde los labios de los condenados, la tierra misma hablará. Y el campanario se alzará sobre las ciudades para silenciar al mundo». Elena, Sor Micaela, que había regresado del exilio espiritual, y Valentín, ahora deformado por el contacto con el repiquero negro, decidieron preparar la última vigilia, un enfrentamiento en la cripta más profunda, donde yacía el origen de la primera campana, forjada con las gargantas de 13 niños mártires. Esa noche, la ciudad de Quito se cubrió de una neblina roja. El reloj marcó las 3:33. Y desde el campanario, sin que nadie lo tocara, comenzó a sonar el primer repique de la última noche. La marcha de los desenterrados. Las campanas sonaron 13 veces. Y con la última vibración, la tierra se abrió. Desde las tumbas, mausoleos y nichos olvidados de todo Quito, comenzaron a emerger los muertos desobedientes. No eran simples cadáveres. Eran zombis con mandíbulas desencajadas, ojos sin alma y restos de sotanas, vestidos de primera comunión y trajes de ceremonia. Caminaban guiados por una voz que nadie podía oír, excepto quienes ya estaban condenados. El campanario maldito de Caupicho, ahora cubierto de carne seca, se había convertido en un faro de muerte. Cada repique atraía más cuerpos, podridos, mutilados, sedientos de carne y alma. Las calles de Chillogallo, La Mena, La Recoleta y El Panecillo ardían mientras hordas de zombis avanzaban. Algunos repicaban con huesos en sus manos. Otros llevaban campanas colgando de sus entrañas. Todos respondían al llamado de una figura en lo alto del campanario. El último campanero.
hecho de huesos, sombras y metal ardiente. Su boca era una campana, y su grito, la orden de exterminio. El último refugio bajo tierra. Elena, Sor Micaela y Valentín fueron los únicos en llegar a las catacumbas bajo el altar. Allí, en la cripta del fundidor ciego, yacía la primera campana de todas, aquella que fue forjada con las gargantas de 13 niños mártires hace siglos. Se decía que quien hiciera sonar esa campana una vez más, haría callar para siempre a todas las demás, o liberaría al Padre del Silencio, una entidad dormida bajo la ciudad. Los tres debatieron qué hacer. No había tiempo. Desde arriba, los zombis habían comenzado a infiltrarse en la iglesia. Se arrastraban por las paredes como insectos, con cuerpos doblados, huesos rotos y bocas abiertas que escupían campanas dentadas. Valentín sacrificó su vida colocando un sello de sangre en la entrada para contener a los zombis. Sor Micaela comenzó a rezar, pero fue arrastrada por una monja muerta que aún cantaba el Gloria in excelsis Deo con la lengua colgando. Elena se quedó sola. El repique del abismo. Elena subió al campanario maldito. El aire era denso, como si respirara ceniza. Los zombis bajaban la cabeza ante el último campanero, que giró lentamente hacia ella. Su rostro estaba compuesto de muchos otros rostros. Entre ellos, el de su hermano Diego. «¿Por qué tú?», susurró ella. «Porque tú tocaste primero», respondió la criatura, y le entregó una soga. Elena comprendió lo que debía hacer. Con las manos sangrantes, sujetó la cuerda de la campana primigenia y la hizo sonar una sola vez. El sonido fue como un grito del universo muriendo. Los zombis comenzaron a temblar, luego a sangrar por los ojos, luego a deshacerse como cera al fuego. Las paredes del campanario se partieron. El cielo se oscureció. Y desde el fondo de la tierra, un suspiro emergió. El Padre del Silencio abría los ojos. El mundo sin voz. Cuando Elena despertó, ya no había zombis. Ni iglesia. Ni sonidos. El mundo entero se había vuelto mudo. Las personas caminaban sin poder hablar, gritar ni llorar. El lenguaje había desaparecido. Incluso el viento no soplaba. En lo que quedaba de Caupicho, solo había un campanario roto y una campana partida al medio. Elena, con la lengua cortada, los oídos sangrando y los ojos velados, se sentó frente a las ruinas. No necesitaba palabras. El silencio oscuro había ganado. Y en algún rincón de la tierra, donde aún las sombras vibran, una nueva campana se está forjando.